ya como las 8:15 llevamos pasadillo, pues venga, empezamos. En primer lugar, buenas tardes a todos. Esta tarde de agosto de vacaciones, tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a Iñaki Colorado, que ha dejado apartado un poquito sus vacaciones desde Buenos, que nos acompaña. Iñaki Colorado forma parte del grupo de trabajo que hay en Madrid sobre el Tratado Transatlántico de Comercio y Inversiones. Al mismo tiempo también es integrante como miembro de ECO de la plataforma en contra de este tratado, que está integrado entre otros por gente de ECO, convenios de ECO, Ecologistas en Acción, la CGT y ATAC. Y Amigos de la Tierra, por ejemplo, entre otros muchos, porque somos muchas organizaciones. Bueno, pues lo suyo es que lo escuchemos. Entonces, pues nada, muchas gracias y bueno, por deciros esto, que el Tratado Transatlántico de Comercio y Inversiones es un acuerdo bilateral, por decirlo de alguna manera, entre la Unión Europea y Estados Unidos que tiene como fin mantener la hegemonía comercial a nivel mundial para poder competir contra las economías emergentes. Principalmente, pues, son los países llamados BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, pero especialmente China es la que más preocupa. Y entonces, para competir contra ellos y mantener la hegemonía comercial, pretende firmar este acuerdo. Entonces, hacer una pequeña referencia al Tratado de Lisboa, que es lo que le otorga a la Comisión Europea a partir del año 2007 la capacidad de poder negociar sin necesidad de que los países miembros, cada uno de los Estados miembros, los 28 Estados miembros, pues pase por nuestro Parlamento, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el Tratado de Lisboa es quien otorga esa capacidad a la Comisión Europea para que pueda negociar en nuestro nombre y que de este modo se gana para ellos agilidad, ¿no? Entonces esto es un reflejo así a grosso modo de lo que se pretende, y es que los estados pierdan capacidad sobre las decisiones que se toman y sean las corporaciones transnacionales las que al fin y al cabo nos gobiernen. Entonces, si ya sabemos que la globalización nos ha traído pues una pérdida de soberanía bastante importante, los tratados comerciales de libre comercio, valga la redundancia, que se están firmando, porque ya hay muchos firmados y puestos en funcionamiento, pues es lo que están consiguiendo. Entonces, deciros así en principio que el acuerdo de libre comercio más importante hasta el momento que se ha firmado ha sido el NAFTA, que fue entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, en este acuerdo comercial, pues lo que se consiguió fue que, una vez firmado y también bajo la promesa de que iba a aumentar el empleo, el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, al final el resultado de dicho acuerdo, pues cifras macroeconómicas, efectivamente aumentó el Producto Interior Bruto, tanto en Estados Unidos como en México y Canadá, pero vamos, cantidades niñas. Pero lo que sí que aumentó de manera considerable fue el desempleo en Estados Unidos, porque las corporaciones transnacionales americanas trasladaron sus fábricas a México y entonces pues de ese modo aumentó el desempleo en Estados Unidos, pero sin embargo a México lo que le llevó fue a que los trabajadores mexicanos abandonaron sus oficios tradicionales y empezaron a trabajar en condiciones de semiesclavitud. En definitiva, a los únicos que beneficiaron fueron las corporaciones transnacionales, ni al propio Estado como tal, ni a los trabajadores, ni a los ciudadanos. Entonces ese es un acuerdo, el resultado de un acuerdo. Otro fue pues, el TLC en Colombia, que trajo también consecuencias nefastas, que podemos también, nefastas para los campesinos colombianos principalmente, ¿no? Entonces, pues, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos lo que pretende es acabar con las normas regulatorias a ambos lados del Atlántico. Entonces, digamos, las normas arancelarias, como ya son bajas, están entre 0,5 y 1%, en un principio no les resulta relevante, de hecho ni las pretenden tocar, son las no arancelarias las que les importan, ¿no? Entonces, como la Unión Europea y Estados Unidos tienen normativas diferentes, siempre bajo el criterio de la armonización, como llaman ellos, lo que ocurre es que cogen las dos normativas y siempre se quedan con la más laxa. Entonces, en líneas generales, la Unión Europea tiene la normativa más exigente, porque predomina el principio de precaución, que eso quiere decir
que cualquier producto que se pretende comercializar en la Unión Europea tiene que demostrar que es inocuo. En el momento en que hay serias sospechas, sin que haya pruebas realmente de que puede producir enfermedades o serias consecuencias para la salud, ese producto no se comercializa ya. Cosa que en Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos, para prohibir la comercialización de un producto hay que demostrar que ha dado muertes o enfermedades. Entonces, claro, esta diferencia es una diferencia muy importante y por tanto en la Unión Europea desaparecería el principio de precaución que prácticamente, bueno, ya no existe salvo en la Unión Europea y por tanto se lo quieren acabar con él. Pero por ejemplo también se da el caso de que en Estados Unidos la normativa financiera es mucho más exigente que en la Unión Europea. En Estados Unidos nunca se hubiera podido producir el caso de las preferentes ni bueno, la salida de banquilla a bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, esta normativa, que es más exigente en Estados Unidos, también desaparecería, se quedaría la de la Unión Europea. En definitiva, siempre se queda la normativa más laxa y siempre perjudica a la ciudadanía y, por tanto, siempre beneficia a las corporaciones internacionales. Cuanto más grandes y más potentes son, más les beneficia. Y luego, pues, por supuesto, todas las normas medioambientales, etcétera, etcétera, también saltarían por los aires, los derechos laborales, etcétera, etcétera. El fracking estaría a la orden del día y luego pues, la contratación pública estaría abierta a empresas pues, a saber de dónde, porque encima cualquier Estado miembro, ya sea de la Unión Europea o de Estados Unidos, o sea, ya sea de la Unión Europea o de Estados Unidos, como a su vez tenga otro tratado de libre comercio con otro tercer país, como por ejemplo ahora España y la Unión Europea acaba de firmar un tratado de libre comercio con Ecuador, como haya una cláusula en ese tratado que sea más laxa todavía que las que ya están en la Unión Europea y Estados Unidos, se aplica la de Ecuador. Si en Ecuador hubiera una más laxa, se aplica esta. O sea, siempre la más laxa. Y en la Unión Europea, Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con México, con Colombia y bueno, ahora va a firmar otro con Australia, etcétera, etcétera. O sea, siempre se podrían agarrar a la normativa más laxa de cualquier país tercero con los que ellos tengan un acuerdo, un tratado de libre comercio también. Entonces esto nos deja en manos del libre comercio a nivel mundial. Entonces, pues como os decía, encima además en el caso de Almería, pues los agricultores pues estarían ya pues, a la merced de la agricultura industrial, que yo entiendo que en ningún caso podríamos competir contra la agricultura de California, ¿no? Ellos tienen una agricultura muchísimo más intensiva y desde luego pues, nos haría un competidor importantísimo. Insisto en que eliminar el principio de precaución es algo realmente importante porque es lo que nos da garantía de que lo que comemos tiene un mínimo de calidad y por tanto estamos mínimamente seguros. Pero luego, por supuesto, afectaría a los alimentos transgénicos, porque ya a partir de ese momento las compañías como Monsanto, Syngenta, etcétera, etcétera, pues ya tienen patente de coso para poner sus condiciones y, por ejemplo, exigir, como en Colombia, que las semillas tienen que ser certificadas bajo unos criterios que ellos especifican para que prácticamente solamente esas semillas lo cumplan. Entonces, luego, a su vez, esto conlleva que les obligan a comprar a los agricultores no solo sus semillas, sino también sus fertilizantes, sus pesticidas, hasta su maquinaria. Y tampoco en ningún caso garantizan los resultados. O sea, los resultados, en caso de que no se produzca una cosecha en consonancia con lo que esperaban, pues las pérdidas las asume el agricultor. Nunca Monsanto, ni Syngenta, ni Bayer, ni ninguna otra compañía que se dedique a vender semillas certificadas. Mientras que ahora pues, el fabricante de semillas pues, asume la responsabilidad de que unas semillas vienen en mal estado, pero Monsanto no las asume. Entonces ellos siempre quieren tener la garantía de que tienen el mercado ganado, por decirlo de alguna manera, porque no hay competidor que pueda competir, por la redundancia, con las características que ellos fijan de antemano y entonces pues, posteriormente tampoco garantizan que vaya a dar los resultados. Las pérdidas las asumen el agricultor. Luego, por ejemplo, también quiero destacar tres casos muy importantes que están en este momento sobre la mesa, que uno es el caso de Valle de las abejas, porque en Canadá se encontró una colonia de 30 millones de abejas muertas y se demostró que el fertilizante de Bayer, que era un neonicotinoide, era el causante de la muerte de esas abejas.
Entonces, Bayer intenta comercializarlo en la Unión Europea, pero la Unión Europea de momento no se lo autoriza. Entonces ya ha puesto una demanda a la Unión Europea para que lo comercialice y de momento está en vía judicial. Pero, por supuesto, si firma el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, el fertilizante de Bayer se empieza a comercializar. Si se acaban las abejas, que es pues lo que acabaría pasando, pues acabarían las plantas dicotiledóneas, que son una inmensa mayoría de las plantas, nos quedaría la soja y poco más. Entonces, pues tendríamos ya el futuro de la alimentación, sería, como aquel que dice, única y exclusivamente transgénico. Ya no quedaría, a no ser que se polinice a mano, lo cual es mucho más. O por ejemplo, Nestlé y la flor de hinojo, y que es prácticamente el mismo caso que Novartis y la planta stevia, que tanto Nestlé como Novartis quieren comprar los derechos tanto de la flor de hinojo como de la planta stevia, porque están demostrado ya que tanto la flor de hinojo como la planta stevia son muy eficaces para la prevención de la diabetes y luego de otras enfermedades como son los tumores testiculares, mamarios y bueno, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, Nestlé y Novartis quieren comprar los derechos de la planta stevia y de la flor de hinojo para que nadie pueda comercializarlo y por tanto aumente la prevalencia de dichas enfermedades, y ellos a su vez son los que venden los medicamentos para esas enfermedades. Entonces es un juego sucio bastante importante, ¿no? De jugar con nuestra salud de manera evidente. Eso en cuanto a la seguridad alimentaria. Pero luego, por ejemplo, en cuanto a los derechos intelectuales, por ejemplo, pues a partir de este momento, pues las patentes pues tendrían una normativa muchísimo más exigente porque eso sí que les beneficia a ellos. Y por ejemplo, yo como visitador médico que trabajo encima además para Novartis, pues por ejemplo los medicamentos actualmente transcurren 10 años y a partir de ese momento se puede comercializar el genérico. Si se firma el Tratado de Libre Comercio, pues ya esa norma también cambiaría y probablemente sería a partir de los 15 años o 20 años. Para que os hagáis una idea, pues cualquier producto, bueno, uno de los productos que yo vendo pues vale cerca de 60 euros y ya la patente vence inmediatamente. Ese producto pasaría a costar entre 5 y 8 euros aproximadamente. Si eso se multiplica por la cantidad de millones de unidades en todo el mundo, pues la diferencia de beneficios para Novartis es muy importante. Entonces el lobby farmacéutico en general, y Novartis, Nestlé, Pfizer y otros muchos, MSD, etcétera, etcétera, están especialmente interesados en que el Tratado de Libre Comercio se firme. Es algo que para ellos es muy importante. Pero luego además, por ejemplo, en el caso de, bueno, también, por ejemplo, en la Unión Europea existe la ley REACH, que es una ley que afecta directamente a la comercialización de los productos químicos, que por ejemplo, en Estados Unidos están comercializando 30.000 productos que en la Unión Europea no se comercializan, porque hay serias dudas de que pueda ser peligroso para la salud. Entonces, a raíz del momento que se firma el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, esos 30.000 productos pueden empezar a comercializarse en España, con las condiciones de etiquetado americanas. Incluso si hay otra ley más laxa en cualquier otra parte del mundo, con que y que la Unión Europea o Estados Unidos quieren otro tratado, pues ese sería el etiquetado. O sea, prácticamente hasta sin etiquetado, sin advertir de lo que estás comiendo. Y eso sería otro paso inmediato que además se quiere firmar antes de que finalice el año. Entonces, pues, por eso nuestro objetivo como plataforma, en primer lugar, es divulgarlo al máximo, porque el 11 de octubre va a haber una movilización a nivel mundial y queremos que se haga notar. Y como ECO en concreto, pues además hemos presentado una ECI, que es una ILP europea, que hemos recogido más de 1,5 millones de firmas para que no se firme el tratado, en definitiva, pero bueno, eso es el caso que hacen, pues es relativo. Pero bueno, por lo menos cada vez se está haciendo más ruido y ya se está empezando a salir en los medios de comunicación más importantes, por decirlo de alguna manera, cuando además hasta el momento siempre ha existido un ocultismo total. O sea, de hecho, llegábamos a trabajar ya pensando que pues, parecía que incluso todo era mentira, porque no había noticias absolutamente en ningún periódico, ni en ningún telediario, ni nada. O sea, y cuando ya acaba de pasar la 6ª ronda de negociaciones y ahora, antes de terminar agosto, va a ser la 7ª.
O sea que esto ya está avanzadísimo. Luego, por ejemplo, en cuanto a los productos financieros, a raíz de la caída de Lehman Brothers, se creó la ley Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank fue la que permitió que se empezaran a hacer los test de estrés y bueno, pues, por ejemplo, hacer una especie de, ¿cómo llamarlo? Testamentos vivientes que en el momento que un banco entrara en problemas, pues hubiera claramente anotaciones hasta dónde llegaba el nivel del destrozo que se había producido, ¿no? Porque cuando se produjo la caída de Lehman Brothers, tuvieron que reunirse ahí todos los inspectores financieros americanos que fueron capaces de reunir y durante cerca de una semana no sabían el alcance del daño que habían hecho. O sea, entonces, si hubiera habido ese documento, por lo menos hubieran podido tomar medidas antes. Y es de lo que se trata, de que todo esté documentado de algún modo y luego además de someterse a los test de estrés. Y luego, por supuesto, pues, hacer inversiones especulativas en beneficio propio y no en el de sus clientes, como ha ocurrido en el caso de Lehman Brothers y en otros muchos casos. Pero bueno, en definitiva, mayor transparencia bancaria. Eso que en Estados Unidos sí que tiene una normativa más exigente, pues se acabaría. Y o sea que siempre perjudica a los ciudadanos, siempre. Esto no es la Unión Europea contra Estados Unidos, es la ciudadanía contra las corporaciones transnacionales. Es una colonización económica. Es en líneas generales, ¿no? Y luego, pues bueno, con el Tratado de Libre Comercio, como su propio nombre indica, pues la regulación estatal desaparecería. Entonces, incluso el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo bastante neoliberal, porque al fin y al cabo nos están gobernando pues, políticas neoliberales tanto en Europa como en Estados Unidos, pues hasta el Fondo Monetario Internacional advierte que la firma de estos tratados puede perjudicar seriamente, por ejemplo, a un sector en concreto, porque además al prohibir la intervención estatal, pues por ejemplo pongamos el caso de que incluso el Tratado Transatlántico de Libre Comercio fue un éxito y afectara por igual en general a todos los países miembros y a todos los sectores. Pero hay una región o un sector que claramente sale perjudicado, pues el Estado no puede intervenir, lo tiene que dejar libre. Entonces, y que incluso el Fondo Monetario Internacional advierta de ese peligro que tienen los tratados como objetivo principal de la globalización y la creación de empleo, etcétera, etcétera, pero hay que tener en cuenta el empleo que se crea, que es, pues eso, condiciones de semiesclavitud. Y luego, pues, por el caso ya más de todo esto que acabo de contar, encima, lo más sangrante de todo es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos renuncian a sus fueros. O sea, existe una cláusula que es la de disputas entre corporación y Estado, que se nombra un jurado supranacional compuesto por 3 miembros. Uno que nombra la corporación internacional, otro que nombra el Estado y otro que es neutral. Neutral, quien puede imaginarse que una corporación transnacional no va a hacer lobby sobre una persona. Si ya lo están haciendo sobre la Unión Europea en bloque o sobre Estados Unidos en bloque, ¿cómo no lo van a hacer sobre un miembro? Vamos, ahí van a sacar toda la artillería para que caigan demandas a los estados, como por ejemplo pasó en el caso de Alemania, de que por querer cambiar la regulación de las nucleares en Alemania, pues la empresa Vattenfall se consideró aceptada y le puso una demanda en Alemania y en un principio ese organismo supranacional le condenó a pagar 3.700 millones de euros a Alemania. Esto está recurrido, Alemania está intentando no pagar esa cifra, ni mucho menos, por eso Alemania tiene sus reticencias, pero hoy por hoy Alemania casi mira más por sus empresas transnacionales, que son muchas, que por pagar esta cifra, que aunque sea muy importante para ellos, tratarán de minimizar con demandas, etcétera, etcétera, con recursos y demás. Entonces, o por ejemplo, el caso anterior, pues Philip Morris, simplemente porque quiso anunciar los peligros del tabaco, pues, o mejor dicho, Uruguay, porque quiso anunciar los derechos del tabaco en las cajetillas, pues Philip Morris le puso una demanda y al final ese organismo supranacional pues también le condenó a pagar una cifra de 2.000 millones de
euros. En definitiva, la idea es que, por ejemplo, ahora mismo que estamos en un gobierno del Partido Popular aquí en España y en la Unión Europea, pues se fijan normas liberalizadoras. Entonces, supongamos que en las próximas elecciones cambia el gobierno y esas leyes no le gustan. Quieren hacer leyes más, pues que protejan más el medio ambiente, que protejan más la seguridad alimentaria, que protejan más los derechos laborales, etcétera, etcétera. Como cualquier corporación transnacional ve afectada su cifra de negocio, sus beneficios, no que le cause pérdidas, sino sus beneficios, pone una demanda al país miembro en cuestión y un organismo supranacional es el que decide la cuantía de la multa. Y por tanto, nos pueden empezar a caer demandas pues, por 2.000, 3.600 millones de euros, etcétera, etcétera, simplemente porque pretendes proteger a los ciudadanos que te han votado. O sea, no pretendes otra cosa. Y en definitiva, la soberanía de los Estados miembros y de Estados Unidos, de la ciudadanía en general, pues se quedaría pues, prácticamente a cero. O sea, los gobiernos ya no tienen prácticamente capacidad de decisión porque una vez firmado el Tratado Transatlántico, toda normativa que ya esté en ese momento no se puede cambiar en 30 años. Entonces, ¿cómo gobernamos? Ya, gobernamos de aquí a 30 años, ¿para qué pagamos impuestos? Y además todo se quiere liberalizar. O sea, porque esto además conlleva luego un tratado posterior que se llama TISA, que es la liberalización de todos los servicios públicos, absolutamente todos. Entonces, hay que frenar inmediatamente el TTIP para que no se pase a negociar el TISA, que ya se está empezando a negociar. Y ya sería pues, olvidarnos de todo servicio público, porque en la Unión Europea no existen los servicios públicos, son productos, no son servicios. Entonces, nosotros ya, la sanidad dejaría de ser un servicio público, sino que sería un producto, en el que tendríamos que estar pagando mutuas, empresas privadas, etcétera, etcétera, que cada 100 euros que invertimos en sanidad, por poner un ejemplo, pues hay que quitar lo que va a las mutuas, lo que va a los beneficios de las empresas privadas, y luego ya con el resto se ejerce la sanidad. Entonces siempre, en cualquier caso, se pierde. Y luego además, a su vez, pues eso aplicado pues, al transporte público o a cualquier otro servicio público, pues, etcétera, etcétera. O sea, se podría liberalizar hasta las cárceles. En Estados Unidos hay cárceles privadas, es un negocio. O sea que entonces todo lo que donde se vea una posibilidad de negocio, se acabó el servicio público, es un producto. Y ya eso es lo que nos permite, vamos, lo que le permite a ellos, pues brindar sus beneficios, en definitiva. No es otra cosa nada más que eso, brindar sus beneficios, es de regular toda regulación laboral, toda la redundancia, y por tanto, pues acabaría el derecho a la huelga, pues ya veríamos las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues eso es básicamente la idea, que desde luego a mí desde que hay muchos casos previos, como estáis viendo, que ya ha habido por tratados de libre comercio anteriores, pues hay un montón de demandas ya, propuestas por corporaciones transnacionales a países e incluso empresas españolas que las están poniendo, pues en el caso de Argentina. Entonces, pues, de que es una realidad que ya se está viviendo en otros países y gracias a eso tenemos la experiencia de que en cifras macroeconómicas puede funcionar, pero para la ciudadanía, desde luego, es pagar impuestos para brindar los beneficios de las corporaciones transnacionales, encima no tener servicios públicos, encima no tener soberanía, ni seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente la idea. Entonces, pues bueno, así básicamente pues es beneficiar totalmente a una élite transatlántica, que son las corporaciones transatlánticas, todos los lobbies están aquí incluidos, el farmacéutico, el armamentístico, cualquiera que se os ocurra, aquí están intentando que se firme el Tratado de Libre Comercio. De hecho, el oscurantismo que había era principalmente por eso, porque si la ciudadanía se enteraba, pues esto es casi como el conde Drácula, ¿no? Porque si le da la luz, se muere. Pues eso era nuestra pretensión, que se divulgarlo al máximo posible para que no saliera adelante. Entonces, para nosotros es muy importante que
que en la medida de lo posible, y además, pues si queréis facilitar una dirección de correo electrónico o lo que sea, nosotros os enviamos la información y que entre todos lo divulgamos en la medida de lo posible, porque es hoy por hoy la Unión Europea es el único muro de contención que existe ya en el mundo, quizá Australia, de derechos sociales. Ya a partir de aquí, si se firma un tratado de libre comercio y se pretende firmar Estados Unidos, uno con Australia y otro con la Unión Europea, se acaban los derechos sociales en todo el mundo. O sea, en vez de exigir a China que respete los derechos humanos y que, bueno, y que cumpla con un mínimo de seguridad medioambiental, alimentaria, etcétera, etcétera, pero sobre todo que menos los derechos humanos, lo que hacemos es nosotros copiar el modelo de China. Esa es la idea del tratado transatlántico y de todos los tratados que se han firmado ya. Entonces, pues bueno, en EPO nosotros proponemos un mandato alternativo de comercio y inversiones que en primer lugar pues no se base en el libre comercio, sino se base en el comercio justo. Y luego, por supuesto, estamos dispuestos a llegar a acuerdos con Estados Unidos para luchar, pero luchar de verdad, muy seriamente, contra los paraísos fiscales y contra el fraude fiscal en general. Pero claro, eso le perjudica a las corporaciones transnacionales y Estados Unidos y la Unión Europea, pues hoy por hoy, pues defienden más sus empresas, bajo la excusa siempre de que crean empleo, aunque el empleo que crean cada día es de peor calidad, pero crean empleo, y el día que en vez de aparecer 30 millones de abejas muertas, aparezcan 30 millones de personas muertas, pues a lo mejor empiezan a pensar que este tipo de acuerdos donde todo vale, pues no son tan convenientes. Entonces, pues esa es al tipo de mundo en que nos dirigimos. Y luego, pues eso, insistir más en que el Tratado Alternativo de Comercio que ECO defiende y que está firmado por Flore, entre otros muchos, pero vamos, como diputados, pues lo que pretende precisamente es fortalecer el papel de los parlamentos, que nunca se pueda negociar las espaldas de los parlamentos. Es algo que en un principio parece obvio, pero al firmar el Tratado de Lisboa hemos renunciado a ello. Entonces hemos otorgado a la Comisión Europea un papel de extraordinaria importancia en el que nos dan ya las cosas negociadas y más que cocinadas y demás. Nosotros normalmente firmamos y adelante a llevarlo a cabo, sin información previa ni nada. También deciros que, por ejemplo, pues bueno, Partido Socialista, Partido Popular y UPyD, ante una iniciativa no de ley que presentó Izquierda Abierta, pues votaron en contra de la transparencia del tratado. No ya del propio tratado, sino de la transparencia. O sea, querían que se siguiera negociando a espaldas de la ciudadanía, en época de Rubalcaba, pero creo que Pedro Sánchez ahora todavía no cambiaría mucho de punto de vista. Pero vamos, ese es el papel que está jugando el Partido Socialista, Partido Popular y UPyD, porque el resto se pusieron. Pero ellos decidieron o pensaron que era mejor que se siguiera negociando a escondidas. Pero por otro lado también el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dictado una resolución, ha sido a primero de mes, a finales del mes pasado, en el que prohíbe el oscurantismo en las negociaciones de este tratado y de cualquier otro tratado. Entonces, Jean-Claude Juncker, pues recientemente ya se ha pronunciado a favor de mayor transparencia en las negociaciones del tratado. O sea, que digamos que, aunque el panorama es muy negro en un principio, la pelea que estamos llevando a cabo desde enero, que se empezaron a filtrar los documentos, que fue gracias a Snowden, por lo que empezaron a salir estos documentos a la luz, pues el trabajo que estamos haciendo pues está dando frutos, y las demandas, y las movilizaciones, y la divulgación. Entonces, pues aunque el panorama pinta negro, pero podemos conseguir que no se firme el tratado, o que si se firma, pues por ejemplo no se firme la cláusula de resolución de conflictos, que las corporaciones transnacionales puedan demandar a los estados nombrando tribunales supranacionales, que no nos interesa en absoluto, porque esto se hacía cuando se firmaba el Tratado de Libre Comercio con países que no tenían seguridad jurídica. Pero no es el caso de la Unión Europea, ni es el caso de Estados Unidos. Entonces, en ningún caso tenemos por qué renunciar a nuestro Tribunal Supremo. No tenemos por qué
por qué hacerlo. Entonces, pues vamos a ver si lo conseguimos y no se firma. Entonces, pues bueno, pues esto es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Un abuso en general, un abuso muy claro, por eso pues lo están intentando llevar con el máximo ocultismo y de momento esa jugada ya les ha salido mal. Entonces, pues bueno, en definitiva, pues al final lo que ocurre es que aparte de liberalizar todas las leyes en general, ya sean comerciales, alimentarias, etcétera, etcétera, pues restringen el poder político de los gobiernos hasta extremos de que ya no se entiende para qué existen los políticos. Al fin y al cabo mandan las corporaciones transnacionales. Es volver al mapa que puse anteriormente, donde ya no existe España, ni existe Marruecos, ni existe Francia. Ya existe BMW, Pfizer o IBM o la que sea, ¿no? Y por supuesto restringen la democracia. Ya, ¿de qué sirve votar? Si votes a quien votes, ahí están ya firmado un tratado que está por encima de nuestras leyes, donde como cambies algo, te toca pagar un dineral a la corporación internacional que le perjudique. Que le perjudique entre comillas, es que gane menos. En el momento que ya gana menos, esa diferencia la tenemos que pagar los ciudadanos. No que pierda, o sea, es blindar los beneficios. Es que es algo, ¿quién tiene los beneficios blindados? De antemano. Pues ellos lo van a tener si se firma. Entonces, pues bueno, es que a mí este mapa me resulta, pues, espectacular. Nada. Entonces, pues bueno, pues ya te decía lo que creo, efectivamente. Entonces, pues no sé qué os parece la idea, pero vamos, lo de vacaciones y comerte, pues yo que sé, una alcachofa y esas cosas sencillas con las que lo disfruta en un momento dado, pues ya habrá que comerse toda la alimentación será de Monsanto, las vacaciones ya veremos si las tenemos, derecho laboral de ninguno, porque al fin y al cabo ya está ocurriendo, o sea, ya en España se están cambiando contratos laborales por contratos mercantiles, o sea, y encima están obligando a firmar cláusulas de exclusividad, etcétera, etcétera. Entonces, en el Corte Inglés, por poner un ejemplo, pues ya si perteneces a un sindicato no te van a contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está pasando, de algún modo ya nos vamos acercando a ello, pero además lo quieren que esté regulado así. Entonces, pues, eso es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. En fin, que a mí por lo menos desde que estuve en la primera reunión y lo vi, me pareció un abuso desde cualquier punto de vista y no sé qué parece. ¿Tenéis alguna pregunta o cualquier cosa? Yo tengo una para empezar. En las reuniones estas que se están llevando a cabo en la Comunidad Económica Europea, ¿y quiénes son los que representan y a quién representan? Pues mira, por ejemplo en España nuestro representante es Ignacio García Barbero y Jaime García Legal, que es secretario de Estado de Comercio. Entonces ellos son los que manejan la información y dan el punto de vista español, en el caso de España. Una de las reuniones, creo que fue la tercera ronda de negociaciones, se produjo en el Ministerio de Economía de Madrid, pero cada ronda de negociaciones se produce en sitios distintos. La sexta, que es esta última, se ha producido en Bruselas y Tom Kuchar, que es de Ecologistas en Acción, y varios miembros más de la plataforma estuvieron allí y montaron un pitote tremendo en la rueda de prensa, porque otros sitios no pudieron entrar. Entonces, pues nada, se pusieron allí a cantar canciones del TTIP, acaba con el derecho de la precaución, el principio de precaución, etcétera, etcétera. Iban cantando canciones del TTIP, lo que haría, etcétera, etcétera. Hasta que salieron los 4 gorilas, les echaron y les pusieron una multa. Pero bueno, salió en las noticias, sirvió para... Entonces son representantes de los gobiernos y por las transnacionales me imagino que habrá representantes. No hay representantes de las transnacionales. Sí, ellos.
Ellos, los propios Ignacio García Barbero y Javier García Legal. Ellos están haciendo el trabajo a las transnacionales. Ellos están haciendo el trabajo a las transnacionales. Vamos a ver, en la Unión Europea ahora mismo, pues la primera fuerza política son los populares, la segunda los socialistas, que están a favor del TTIP y del oscurantismo en las negociaciones, la tercera los liberales, y la cuarta los verdes, y la quinta de la izquierda. Entonces, si las tres fuerzas prioritarias son liberales y creen en el tratado, porque ellos creen en el tratado, pues lo están defendiendo. Ellos entienden que para salir de esta crisis hay que ponernos a la altura de los chinos. Hay que competir contra los chinos como los chinos producen, o como los chinos trabajan, o como los chinos tienen contaminado a Pekín, o como los chinos perforan su tierra para encontrar gas, etcétera, etcétera. Toda la regulación se la salta. También destacar que, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente ya ha dicho que 3/4 partes del petróleo que está enterrado en el subsuelo tiene que permanecer en el subsuelo, porque si no ya, bueno, el Ártico se derrite, si el Ártico se derrite, bueno, ya aflora el gas metano, con el gas metano circulando por la atmósfera, en el momento que nos llegue, pues la calidad de vida, pues bueno, el que consiga sobrevivir, porque vamos, el gas metano ya no se puede respirar. Entonces, pues, y sin embargo, no es un organismo vinculante y de momento pues está perforando el Ártico, se va a perforar Canarias, más adelante será Baleares y demás. No existe regulación que quieran cumplir porque además en un principio no es vinculante de la Agencia Europea del Medio Ambiente y por tanto ellos solo miran el negocio, no miran más que el negocio y la creación de empleo, que es lo que vende a la gente. La actitud de las economías emergentes, a pesar de que el tratado intente comparar el sistema de producción de esos países, ¿no? Que, como decías tú, pues, está todo desregulado y tal, no ven una competencia casi inmediata, ¿no? No solamente de China con los acuerdos que pudiese llegar con Estados Unidos, con Europa y tal, sino a nivel mundial. Sí, China seguro que lo ve como una competencia, pero China hoy por hoy tiene casi el 100% de la deuda americana. Entonces, y gran parte de la Unión Europea, de España, etcétera, etcétera. O sea que aquí realmente el único que puede dar un golpe sobre la mesa es China. Si ellos quieren firmar un acuerdo de libre comercio, lo firmarán. China moverá sus cartas, igual que lo acaba de hacer Rusia. Tú me haces un bloqueo, yo te hago otro. Y encima está afectando a Almería directamente. Y empezarán así, etcétera, etcétera. Y esto es pues a lo que vamos. Vosotros os queréis poner de acuerdo y saltaros vuestras propias normativas. En el momento en que nosotros nos veamos que un sector muy importante para nosotros nos afecta, lo regulamos todavía más. O sea, como ellos además no tienen que negociar con nadie, pues ya está. Y seguirán compitiendo y seguirán con la deuda americana y seguirán con la deuda de la inmensa mayoría de las personas del mundo. No les preocupa en exceso. Pero vamos, algo harán, no cabe duda. La prevención en determinados campos, no aspectos del tratado de Libre Comercio. Y han apuntado que verían un poco la condición de ciudadano para competir solamente poco menos que el consumidor, ¿no? Ya he puesto varios ejemplos, pero a mí me ha llamado la atención porque aquí ya, sin tratado incluso, ya se está avanzando mucho en ello. Ha hablado del transporte, porque aquí hasta ahora no está en ingreso. No sé si sabéis que de que la primera vez en una empresa pública se dividió en dos, desde allí pasó a constituirse en una actividad pública empresarial y desde el 1 de enero esa empresa a su vez se ha dividido en 4 entidades mercantiles y ahí en los valores, es decir, y por un medio pega el grupo empresarial y un montón de empresas privadas y de bancos. El tema de licenciatura de la privatización de la casa, aquí hay un intento ya de a la seguridad privada. En la cárcel no va a cobrar uso y ahora lo que van a hacer es meterle puestos. Básicamente, este gobierno, o si está claro, ya está. Sí. Y además de una manera bastante
acabar incluso con que la asumiendo funciones políticas. asumiendo funciones de la propia Sí, policía. han retirado. O sea, eso es lo que nosotros cuando vamos a las manifestaciones y nos toca analizar esto, decimos, oye, que sabéis ya vosotros mismos están intentando quitar vuestras funciones para conseguir que no os pongan una multa, nada más, porque ya encima las multas ya es que son constantes. O sea, es que en la plataforma, cada vez que salimos, alguien se lleva una multa. O sea, hay que ir a protestar con cuidado tremendo, vamos. Me da la sensación que a veces cubrimos todo, prometo, en situación un poco que pensamos que en el Parlamento Europeo se puede cambiar las cosas. Hombre, evidentemente, se vea cuando puede ser eso. Pero yo siempre recuerdo lo que me dijo un eurodiputado, que teníamos en relación. Le dije, ¿quién manda realmente en el Parlamento Europeo? Y dijo, la gran directura de la empresa, ¿cómo dice? La mitad de los valores que se tienen ahí, la compra. Así de claro me lo dijo. Porque a él le han llegado los lobbies. Y el Parlamento Europeo, los lobbies tienen pero además pública abierta, están ahí, no es decir. Los lobbies se mueven allí como que se mueven. Es así, es no hay que... Luego, por ejemplo, ya, por poner un ejemplo, en Inglaterra, no sé en qué región, no sé en qué provincia, no puede volver a tener transporte público por la cantidad de acuerdos comerciales que ha firmado previamente, donde se van poniendo condiciones. Por ejemplo, si nosotros firmáramos un tratado de libre comercio, hasta dentro de 30 años no podríamos cambiar la normativa. Bueno, pues a su vez se van firmando tratados entre tanto que hacen imposible el proceso al revés. Y por ejemplo, ya no me acuerdo qué zona es, pero en Inglaterra ya hay una zona donde el transporte público no puede volverse público, tiene que ser siempre privado. Y a eso, pues a medida que se siguen firmando tratados, se van poniendo sus condiciones, y es que no puede, que sea cada vez más difícil y más caro la de paso atrás. Entonces, hay que tratar siempre de no sufrir. Pero claro, pues en la Unión Europea más de todos los populares y los liberales y los socialistas también, porque al fin y al cabo están de acuerdo en este tipo de tratados, porque no tenemos nada más que patalear y demandar, etcétera, etcétera, y poco más. Pero bueno, se consiguen cosas, por lo menos se consiguen cosas. O sea, el oscurantismo que había, que ya había habido una sentencia de la Unión Europea que obligue a que los documentos salgan a la luz, hay un aviso. Porque claro, no puede estar confiando, porque siempre lo filtran, ¿eh? Yo no sé de dónde saca, se lo filtran acá. Yo no sé de dónde ha sacado. Claro, no sé cómo lo consiguen, pero siempre lo filtran. Pero una cosa es, claro, al final un día le descubren y ya no nos enteramos de nada. O que hay otros no de que se juegue la vida, porque al fin y al cabo lo que ha hecho es la vida, o destapar una cosa así, no podemos estar confiando en eso. Tenemos que tener una normativa que nos protege. Pero cada 4 años se vota y se sigue votando más de lo mismo. Mira, sería interesante que nos explicara un poco cómo funciona la plataforma de no TTIP, cómo funciona, porque por ejemplo leí hace poco que en León se ha constituido una plataforma concretamente para difundir todo este tema allí en León. ¿Cómo funciona, cómo se articula, cuáles son las actividades que desarrolla? Que explicara un poquito también un poquito más lo del 11 de octubre, qué es lo que se pretende. ¿La ILP está ya cerrada o...? La ILP ya está presentada, pero todo el que quiera se puede unir. O sea, nosotros esperamos que otros partidos políticos se unan, pero de momento solo está ECO y el Partido Verde Europeo, pues es lo mismo, vamos. Entonces, esperamos que más gente se una. Se puede unir en cualquier momento. Cualquier organización, como Amigos de la Tierra, que ya está dentro, pero bueno, si no estuviera, pues se podría unir. Aunque ya esté presentada, podría unirse en cualquier momento. Y luego las plataformas se forman porque se juntan 3 o 4 organizaciones importantes, como pueden ser Ecologistas en Acción, ATAC, Amigos de la Tierra y CGT, como fue el caso de Madrid, y hicieron una reunión que trataron de divulgarla al máximo. A mí me llegó esa información y yo acudí, y yo ya fui a representación de ECO y ECO se sumó. A raíz de esa plataforma, de la de Madrid, se creó la de Barcelona, que también trabaja mucho, y ahora efectivamente se ha creado la de León y se están creando otras muchas. Y luego en el grupo de trabajo de ECO, pues también está cada vez más gente dentro, que si queréis, pues ahora solo tenéis que darme la dirección de correo
electrónico, yo os incluyo, y entonces pues ahí se trata de poder hacer reuniones de este tipo, por ejemplo, con colectivos de 15M, colectivos de aquí de Almería, que claramente sepáis que cuando se enteren del tratado, si no lo saben ya, porque ahora llega a veces más información, pues lo van a divulgar en su ámbito. Y entonces pues nosotros desde luego facilitamos toda la información y toda la nueva que vaya llegando. Porque esto sí, os digo, a mí, yo cada vez que me contesto al correo, me asusto de todo lo que llega. Luego algunos son simplemente muchas gracias por la información, pero claro, yo veo así de 10 correos y luego 9 de este tipo y unos documentos a veces que y sí, pero bueno, la realidad es que o dedicamos tiempo y decidimos movernos o vamos a comer pienso, como las vacas. Habéis dicho que hay un acto en octubre, ¿no? El 12 de octubre, efectivamente, hay un llamamiento a ambas zonas del Atlántico, en todas las ciudades del mundo, el que quiera, todas las organizaciones que están en contra del tratado en un principio se van a asumir, lo vamos a divulgar al máximo, a partir de septiembre vamos a empezar con la divulgación y si nos gustaría pues, que hubiera gente en la calle protestando como sea, o sea, ya puede ser pidiendo manifestaciones, ya puede ser, pues nosotros entre otras cosas pues haremos con las bicicletas una super marcha para que se nos vea por varios sitios, a la vez de que habrá una manifestación, etcétera, etcétera. Y bueno, por ejemplo, en el momento que se reunieron para la sexta ronda de negociaciones, pues se hizo una operación en Twitter que estuvimos durante una hora mandando a una dirección que nos dieron tweets haciendo preguntas a la primera que se nos ocurrió. Y entonces estuvimos ahí una hora, pues yo que sé, con la gente en todo el mundo, para conseguir que fuera trending topic mundial. Y lo conseguimos. Con el objetivo solamente de que saliera la noticia a los medios de comunicación y lo empezaron a dar. En el país se hizo un reportaje a 2 hojas, en la 4 salió manipulada, pero salió. Y bueno, ese es el riesgo que corremos. En el momento de que empiecen a dar las noticias, las condiciones del tratado, las ven manipuladas, pero que las den. Por lo menos nosotros pensamos que es mejor que las den. Y que ya se empieza a hablar de ello, y ya por lo menos no es un tema que cada vez que vamos a hablar de él, claro, la gente se queda sorprendidísima porque no ha habido nada, y encima, claro, las condiciones del tratado son durísimas. Y que por lo menos se sepa que se pretende firmar un tratado. Y luego,